Ross. Pues yo Ah, salí hoy a las 6:30 de la mañana porque tenía que ir a hacerme análisis al seguro y salí a las 6:30 de la mañana con esta camisa. Vamos, intenté para protegerme de un resfriado, ponerme alguna chamarra. Imposible, no, imposible. imposible, Paco. Sí, Híjole. sí, Sí, desde temprano ya hacía calor. sí, Pero ayer llovió, ¿no, Paco? ¿No llovió en el sur ayer? sí, yo creo que llovió un poco, ¿eh? No sentí yo mucho, ¿eh? Ah, Pero algo debe de haber. Digo, como vi el piso en la mañana, ¿no? En mi calle, pues sí, algo debió de haber llovido. ¿Ya estás viviendo en México, Paco? ¿Perdón? ¿Ya estás viviendo en México otra vez? ¿Quién, yo? Eh, No, yo. yo he vivido realmente siempre. pues siempre. Me iba a Yo pensé. Nepantla los fines de semana, eso sí, Ok. pero ya vendí la finquita de Nepantla por muchas razones. Una de ellas es claro que ya los caminos no son tan seguros. Otro porque ya no debo andar agarrando carretera y mi mujer no es amante tampoco de manejar. Entonces, ¿qué hacía? Tener la casa para no ir. Y no me quedo, y no me quedé, porque pude haber dejado la Ciudad de México e irme allá. Pero tú imagínate, ya a mis 84 años, cualquier cosa médica que te venga, pues estás lejos, ¿no? De cualquier servicio. De modo que vale más andar por acá, ¿verdad? Me acuerdo con un vecino, muy querido, por cierto, un vecino allá en Nepantla, le vino un infarto, hazme el favor. Salió la mujer disparada y no encontraba quien lo pudiera, más que curar, que curaciones esas de un ratito, ¿no? Y tuvo que irse pues a un seguro social en la noche, no, no, terrible, Ujú. terrible. En Sí, fin, sí, será lo que sea, pero la Ciudad de México sigue siendo un centro donde, a pesar de la inseguridad del país, se siente uno más seguro. ujú. Esa es la verdad. Cuernavaca está terrible porque ya a las 9 de la noche nadie circula. A ese grado, mira. Sí, sí, están vacías las calles totalmente. En México a las 9 de la noche hay tráfico. Sí, claro. Hasta Fíjate que eso que dices de Cuernavaca, yo lo había oído mucho en Guanajuato. Gente de Irapuato, cuando he ido a León, cuando he Sí, ido a Guanajuato, Guanajuato, que la gente se cuida mucho y de no hay salir. vida nocturna, no hay vida nocturna. eh, La hubo alguna vez, según me cuentan, yo llevo 6 años aquí. Se vive a gusto, pero con esa inquietud siempre de zozobra, ¿no? eh, Qué muy triste, lamentable. qué triste. Bueno, antes viajábamos prácticamente por toda la República, ¿verdad? Sin mayor preocupación. Me decía un aficionado a los toros, fíjate que me decían a mí el otro día, no te puedo decir, a ver, vámonos a Aguascalientes a ver alguna de las corridas, porque si no es para quedarse muchos días, eso de ir y regresar al día siguiente o regresar por la noche, pues no hay quien lo haga en la noche, ¿verdad? Porque, bueno, hay quien lo hace, claro, pero Sí, es peligroso, muy, peligroso. muy peligroso. Sí, Sin contar el riesgo de pasarte 7 horas en la autopista de México-Querétaro, lo cual es agradable, pero que le ha pasado a un hijo mío, por ejemplo, sí, y a dos amigos míos, ¿no? De quedarse como quien dice ahí estacionados. sí. Y mi hijo Andrés, que cada 2 semanas vive una en San Luis, me ha Mm, contado de tenerse que quedar de pronto ahí donde los camioneros aparcan, ¿verdad? Cuando no sí, se puede circular, lo cual es poco, pues muy poco agradable. muy poco. Y muy poco seguro. Sí, qué Muy horror. poco seguro, claro. Ni hablar. Sí, sí. Bueno, tan Esperemos bueno que cuando tú digas, ¿eh? Sí, Javier pues si te Díaz todavía parece, no entra, ¿eh? Javier, déjame ver si está acá. Sí, ya está aquí Ah, qué conectado, bien, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal el bien. calor?
Pues mucho. Sí. Ya les dije, vénganse a vivir a Cancún, aquí hay 0 grados, Qué máxima 28, curioso. mínimo 27. No, bueno. Ujú. Muy bien, Paco, pues hoy estamos a 29 de abril y esta Y ya sería la estamos sesión acabando. número 14. Quedan 2 nada más. Nos queda la próxima, que la va a coordinar Javier, que vamos a hablar, yo estaré presente, por supuesto, que vamos a hablar de periodismo e inteligencia artificial. Espero que los que están inscritos, que no veo que sea el caso de ninguno de ustedes, en el posgrado, me hagan llegar los trabajos, ¿verdad?, que habíamos señalado, y la última sesión será para sacar conclusiones del curso, ¿no? Bien, yo quiero hoy aprovechar los trabajos que yo pedí, era elegir entre Oriana Falaci o Vicente Leñero. Centrándose en el caso de Vicente Leñero, en los periodistas, la volví a leer y hice una lectura diferente en alguna medida a las que había hecho años antes. Y desde luego Oriana Falaci, que ha sido uno de los grandes periodistas y una de las mayores entrevistadoras que ha habido a lo largo del siglo. Como tengo mucho sobre lo de Leñero, quisiera arrancar con alguna discusión, comentario sobre Oriana Falaci, esta periodista italiana, que se ganó fama de ser terrible, porque es una confrontadora. Y eso puede ser que a personas muy timoratas les haga decir, pues que no le dan la entrevista. Pero otras personas, sobre todo si tienen un ego subido, como es el caso de Kissinger, es un reto y es un desafío. Enfrentarla y de alguna forma ganarle la partida. Pero uno va frente a Oriana como se enfrenta un desafío. Recuerden que Falaci estuvo en México en el 68. Ella se cuenta, advirtió a muchos jóvenes cuando vio un determinado vuelo de helicópteros que les dijo, muchachos, cuídense, si pueden, váyanse, porque eso es lo que suele suceder, ese tipo de maniobras, cuando se va a atacar. Así que cuidado, porque algo va a pasar. Lo que de hecho, como todos sabemos, sucedió. Luego fue herida, estuvo en un hospital y por supuesto escribió sobre lo que había pasado en México. Oriana Falaci es una entrevistadora que va creando como un curso narrativo con el entrevistado. Hay dos cosas características de ella. La segunda fue cuando ya publicaba libros, porque todas las entrevistas que hacía eran de interés permanente, o al menos por muchos años. Y salía el libro. Y entonces ella tenía la oportunidad de reflexionar sobre lo que había sido la entrevista originaria, publicada en una revista, en un periódico, y al mismo tiempo contar cómo fue, cómo consiguió la entrevista, cómo se desenvolvió, o sea, todo un trabajo narrativo, a veces tan interesante como la propia entrevista. También hay otra cosa importante, se involucra tanto con el entrevistado, del que está, como todo buen entrevistador, informadísima ella, casi diría uno exagerando, claro, que sabía más de la vida del entrevistado que lo que el entrevistado sabía de sí misma. A veces, por ejemplo, uno se da cuenta de lo que está pasando dentro de ella. Ella, que es muy inteligente, seguramente no hizo nada por ocultarlo, que pudo haberlo hecho. Por ejemplo, cuando entrevista, esa no está en el libro, Entrevista con la historia, en un libro anterior que publicó, si mi memoria no falla, la editorial Mateu. Es uno de los dos libros que perdí por haberlos prestado de la editorial Mateu. Perdí el trabajo periodístico, como diría Leñero, la talacha periodística de Camilo José Cela, y perdí también las primeras entrevistas de Oriana Falaci. Lo peor es que los perdió una persona responsabilísima y que además devuelve libros, que se sintió tan mal que me regaló no sé cuántos libros,
como un modo de disculparse, lo cual no era necesario. Eso le puede pasar a cualquiera. A mí mismo, en una ocasión recuerdo que yo vivía entonces en la Colonia del Valle, era un estudiante de la carrera, y estaba leyendo Las relaciones peligrosas de Coderlo de Laclos, una gran novela, una de las mayores o mejores novelas epistolares jamás escritas, y me llevaba muy bien con los abarroteros de la esquina, cosa que recuerdo con muchísimo cariño, porque ella, Begoña, una mujer que criticaba a todo el mundo, se sabía la vida de toda la gente que vivía en la calle, lo cual no dejaba de ser interesante. Y su marido, Juan, era un hombre un poco casurro, pero muy noble, y además me encantaba hablar con él de toros. Y como conversaban con todos los proveedores, pues conocía vendedores de Bimbo, de sopas Campbell's, en fin, lo cual fue también bastante ilustrativo. Y además, si mis padres no estaban en la casa y yo tenía hambre, me daban lo que yo quisiera, me daban jamón, me daban queso, me daban... Luego, claro, lo pagaba mi padre, le cobraban a él, pero yo había resuelto el problema. Juan y Begoña. Me acuerdo muy bien de ellos y me acuerdo de ellos con con muchísimo cariño. Y pero bueno, a lo que voy es que tenía yo que hablar por teléfono y estaba tan metido en el libro de Coderlola de la Club que me llevé el libro al teléfono, porque en casa entonces no había teléfono, entonces iba a hablar a la tienda de abarrotes. Esto que les hablo es de otras generaciones de gente de edad como yo, ¿no? Me iba a hablar ahí al teléfono que tenían los abarroteros. Y bueno, hablé, puse el libro en el mostrador y se me olvidó. Cuando regresé a mi casa, dije, el libro, y regresé y ya no estaba. Por supuesto que Juan y Begoña de Castilla la Vieja, que se decía antes, ninguno leía libros, y menos en francés. Pero bueno, el libro llegó a algún cliente, lo vio y se lo llevó. Y el libro desapareció. Cuando me faltaban, creo que 15, 20 paginitas para terminarlo. Es algo que, pues claro, que no se me olvida, ¿no? Bueno, Oriana Falaci, en aquel primer libro que perdí, entre otras personas, entrevista a Antonio Ordóñez. En esa entrevista con Antonio Ordóñez, se siente o sentí yo como lector algo que quizás los que han leído las entrevistas de la joven Poniatowska deben de haber sentido cuando entrevista a Carlos Fuentes. Es decir, una fascinación por el personaje y de pronto uno siente que está como enamorada de él, ¿no? Como que se le va todo un atractivo muy fuerte que lo hace sentir al lector, a lo cual no es mala técnica, porque lo involucra a uno en ese duelo, que en ese sentido es un duelo de atracción, ¿no? De atracción erótica, etcétera. Entrevista a Antonio Ordóñez y entrevista a muchos otros personajes sumamente interesantes. Y en todos se nota esta cosa combativa, crítica de una mujer enteradísima, de la persona a la que entrevista, etcétera. Son entrevistas que son como un combate que se establece entre el periodista y el entrevistado. El tiempo pasó y Falaci se empezó a involucrar más en cuestiones políticas, asistir a guerras, estar ahí presente, involucrada en guerra. Por eso vino aquí cuando el 68 y cubrió la noche de Tlatelolco, entre otras cosas. Y Y no solamente en la entrada, cuando publica después las entrevistas, es una narración espléndida que añade un gran valor a la entrevista en sí, sino que toda la entrevista se convierte también en la narración de un encuentro y nos tiene siempre en el suspense de en qué va a acabar esa narración. Entrevistar a Henry Kissinger es un duelo difícil de ganar. Henry Kissinger, como ustedes seguramente saben, fue un profesor en una de las grandes universidades americanas, un profesor de posgrado, un profesor de temas políticos, sociopolíticos,
Su vida es una vida que no deja de tener interés. Él nació en Alemania, de familia judía, que libraron el campo de concentración, pudieron irse e irse a tiempo. El hermano fue a vivir a Israel y él se fue a los Estados Unidos. El hermano no lo quería mucho, y no lo quería mucho porque Kissinger era un hombre hipercrítico de todo. Eh, Él mismo, cuando viajó al Medio Oriente por los problemas eh, que siempre hay en el Medio Oriente, pues hizo cosas que no agradaron ni a palestinos ni a israelíes tampoco, cosa que al hermano le fastidió mucho. Y esto hay que entenderlo, como alguna vez platicábamos, para muchos israelíes, perder una batalla allá en Palestina es para los judíos perder un territorio, entonces no pueden perder. Por eso atacan, eh, procura ser el que dispara primero. Por eso esa guerra nos parece que no va a tener fin, por ese y otras causas, ¿no? Kissinger escribió un libro que tiene, a mediados del siglo XX, tenía una oportunidad tremenda cuando aparece, porque trabaja a Metternich, el primer ministro de Austria, en aquel tiempo, y aquella Europa conflictuada, de esa Europa que no sabía qué hacer después de la caída de Napoleón. ¿Por qué? Porque Napoleón era un control que se ejercía sobre todos los territorios. Napoleón es el internacionalista que sucede a la Revolución Francesa. Es decir, Europa tenía que concebirse como una unidad, de hecho, nada de soberanía, o en todo caso, la soberanía europea, regida, claro, por Francia, porque él era el señor que mandaba, ¿no? De hecho, se cuenta que el filósofo Hegel escribía acerca de Jena cuando se da la batalla de Jena. Y hace referencia a los cañones de Napoleón y siente que Napoleón va a vencer y que Napoleón se va a apoderar de toda Europa, lo cual lo liga a Hegel con su idea de la idea absoluta, el idealismo absoluto, pues, es decir, un gran centro de poder, el cual va influenciando no solamente a todos los europeos, sino a todos los hombres en todas partes del mundo, hasta construirse finalmente un gobierno mundial, un gobierno total, el totalitarismo, pues, ¿no? Pero en función del progreso, en función de la ciencia y de la técnica, ¿quién debía mandar? Pues para él, Alemania. Pero desde luego, el primero que daría el paso y la primera unión sería Napoleón Bonaparte, un francés del que se puede entender muy bien ese afán de internacionalismo, porque de hecho era un corso de origen. Él nace el día en que se firma un tratado en que Génova vende la isla de Córcega a Francia y por eso es francés. Tenía hermanos que de hecho eran corsos y otros que como él eran ya franceses. Incluso hablaba con acento italiano, digamos, ¿no? Acento genovés, ¿no? El francés no tenía nasales ni la R gutural de los franceses, etcétera. Y Hegel siente que se va a dar esa unificación europea. Recuerde que la Revolución Francesa es ya el primer intento de globalización del mundo moderno y que luego la Revolución Rusa no hará más que dar un paso adelante en esa dirección. Bien, entrevistar a Kissinger no era fácil. Él se centra a estudiar a Metternich, que tiene que reorganizar, o eso se propone, una Europa confusa, una Europa que tiene que reconstruirse. Incluso
El subtítulo del libro es algo así como cómo actuar en un mundo en conflicto. Recuerden ustedes que esto les sirvió de mucho, porque si tuvo él una idea genial, me refiero en función de los intereses de los Estados Unidos y del gobierno de Nixon, que lo acogió como asesor principal, era, era establecer una relación con China. ¿Para qué? Para debilitar a la Unión Soviética. Eso fue un éxito político, un éxito diplomático, le dio gran fuerza a los Estados Unidos, en fin. Lo mismo piensen ustedes en Kissinger como asesor de Nixon, como jefe de asesores. La opinión pública decía que el que mandaba, bueno, el que sugería lo que hacía Nixon pues era Kissinger, cosa que la egolatría de Nixon debía de molestarle algo, pero eran más los éxitos que obtenía por la mentalidad maquiavélica de, de Kissinger. Por ejemplo, pensemos, perdón, en la tos, pensemos en la América Latina. La América Latina estaba en un proceso de izquierdización acelerada. En torno a Salvador Allende, que era muy admirado, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, muy especialmente en Europa, era un hombre, un talante liberal, un hombre que había prometido y estaba actuando en consecuencia mantener un régimen democrático, como ha sido la tradición chilena. Ahí, claro, el paréntesis de la dictadura de Pinochet, y muerto el can, se acabó la rama. Es decir, la cuestión era, había que infiltrar al Chile de Allende y cortar de raíz la internacionalización del socialismo. Lo vio con mucha claridad porque, por un lado, estaba en Perú, los militares de Perú de aquel tiempo, que se habían manifestado también con una posición muy próxima a la de Salvador Allende. En Argentina renacía el peronismo en su matiz más a la izquierda. En Venezuela, la socialdemocracia de Carlos Andrés Pérez iba más lejos. Los planteamientos, quiero decir, no se quedaban en puros planteamientos. Y en México, un farsante, Luis Echeverría, aprovechó la situación para llenar, llenarse de alientos revolucionarios, aunque luego le daría el golpe a Julio Scherer, ¿no? Y al gran cambio periodístico que estaba produciendo en México Julio Scherer García. Es decir, un panorama nada favorable a los Estados Unidos de América. Y Kissinger vio con claridad eso que en una frase descrita: muerto el can, se acabó la rama. Muerto Allende, todos esos regímenes van a caer por su propio peso. Y eso pasó. Exactamente eso pasó. Entró el general Pinochet, primero fueron los agentes de la CIA, fue la penetración, fue el dinero que se derramó, fue, en fin. Y así hasta organizar en torno al general Pinochet a un marino y a uno de la aviación, organizar el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y como ustedes saben, en ese golpe de Estado no hubo piedad con los opositores o los críticos. Lo que pasó en el estadio fue una salvajada mayúscula, tan salvajada como la que tuvieron que padecer luego los argentinos. Cosas deleznables en todos sentidos. Bien, pero Carlos Andrés Pérez descubrió que el dinero le podía más que la ideología. La Argentina calmó sus ímpetus populistas. Los militares peruanos volvieron a ser los gorilas que se decía de los militares latinoamericanos, y el mundo volvió a estar en manos de los Estados Unidos. Es decir, fue un político, Kissinger,
culto, con una cultura de política internacional extraordinaria, muy atento, pues, a las diversas estrategias posibles y él mismo un estratega. Entonces, enfrentar a este hombre no era nada fácil. Y Falachi lo entrevista cuando el fin de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, voy un poco a los antecedentes. Yo me acuerdo que yo estaría en cuarto o quinto año de primaria cuando las guerrillas de marxistas de Ho Chi Minh y de los hombres del norte, del norte de Vietnam, empiezan a escalar la guerra contra los hombres del sur, que habían establecido, tenían una alianza con los franceses. Las batallas fueron muchas. El Viet Cong eran los vietnamitas, la quinta columna, digamos, de Vietnam del Norte, el grupo guerrillero, el grupo que se infiltraba entre los hombres de Vietnam del Sur y los que iban debilitando, pues, la unidad de la parte liberal, digamos, del Vietnam de aquel tiempo. El caso es que los franceses están que ya no pueden más, la guerrilla les ganaba, la guerrilla no les permitía mantener el control que habían sostenido, y el general que estaba al frente de las tropas francesas se había enamorado, por cierto, profundamente de una enfermera y, y estaba enamorado pues de ella. Es una historia que no deja de tener su encanto, pero es un hombre sobre el que pesa las derrotas de los franceses en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que empieza a vislumbrar el derrumbamiento del colonialismo francés. Y es uno de los muchos que piensa que Francia está perdida. El general se da un tiro, se suicida, pues, dejando una carta de principios, de honor, en fin, y una carta de amor, y adiós. Y ya había logrado que Francia iniciara la negociación con Washington para pasar la estafeta a los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos van a entrar para ocupar el territorio en lugar de los franceses. El Vietnam del Sur era bastante afrancesado, para decirlo de alguna forma, y el Vietnam del Norte era radicalmente de izquierda y combatiente, militante, fuerte, pues, con una ideología de la izquierda. Luego todo esto, cómo se introducen los norteamericanos y cómo tienen eh, sostenido de alguna manera, aconsejado, coacheado al presidente de Vietnam del Sur en una gran novela de Graham Greene que se llama El americano impasible, The Quiet American, que la novela es magnífica, lo que nos enseña ahí ha quedado. Y, perdón, estoy viendo el chat. Conchi, no sabía. No, sabes que no recuerdo. Es que hay una película, no es muy nueva, que sale Catherine Deneuve. Ajá. ¿Quién se acuerda aquí seguramente? Que está situada precisamente en ese cambio de Francia a Estados Unidos, la Qué interesante. Cochinchina. No la vi, fíjate, qué lástima, qué lástima. Bueno, Bueno, alguien el se americano acordará. impasible es Sí. la misma temática dentro del universo novelístico de Graham Greene. La película, la versión, hay dos versiones, la norteamericana y la británica. La británica me parece superior, con Michael Caine en un papel extraordinario, como el corresponsal inglés, que es un personaje de gran complejidad, porque es un hombre que
ella no cree mucho, ¿verdad? En cambios profundos ni en revoluciones. Él está ahí porque ahí la pasa bien, porque tiene un amante vietnamita que le ha quitado 10 años por lo menos y le hace sentir otra vez joven, con ganas de vivir, etcétera. Un hombre que le encanta la conversación, un hombre muy analítico de los demás, un hombre vivo de alguna manera, ¿no? Gran personaje que Michael Caine interpreta extraordinariamente bien y da muy bien cuenta del plan norteamericano para la recuperación para Occidente del Vietnam. Bien, en el momento en que se inician los diálogos a los que Kissinger había llevado a Nixon, ¿por qué? Porque era muy claro que la guerra estaba perdida. Es decir, que los americanos no podían, todo su armamento no estaba al nivel del tipo de guerra que habían planteado Ho Chi Minh y los vietnamitas del norte. Es decir, eran ataques sorpresa, eran guerrillas que llegaban, atacaban, operaban con éxito y se retiraban, luego aparecían en otra parte, y sobre todo con un constante cooptar a hombres claves del lado contrario, etc. Entonces, ante esa situación, no se podía sostener aquello. Además, era radicalmente impopular. Cada vez eran más los jóvenes norteamericanos que morían en aquella guerra, sin ver el sentido de aquella guerra. Toda la verborrea nacionalista les entraba por una oreja y se les salía por la otra, y lo que tenían era compañeros y amigos muertos. Lo mismo los afroamericanos, que eran reclutados en gran cantidad para aquella guerra, etc. Estados Unidos, en bien de su equilibrio interior, debía dejar aquella guerra, pero negociarla de modo tal que se retiraran casi como vencedores, pero nunca como vencidos. Esa fue otra idea de Kissinger, que logró que más de medio mundo se la creyera. Es decir, como los que habían iniciado la negociación, llevado adelante la negociación en buena medida en sus propios términos. Y en medio de todas estas negociaciones, en medio de ellas, es cuando Falaci le pide a Kissinger la entrevista. O sea, estamos asistiendo a una entrevista en algo que se está desarrollando, que se está desenvolviendo, y uno de los protagonistas precisamente, era precisamente Henry Kissinger y los Estados Unidos. No sé si ustedes ya leyeron esta entrevista, pero vale la pena mucho, ¿eh? De veras, el libro se llama Entrevista con la historia, y en él ella entrevista a los hombres fuertes de los dos Vietnams, y esto nos hace revivir y rehacer lo que fue la guerra de Vietnam en su etapa última, en su etapa final. No es desde luego la única entrevista del libro, hay muchas otras, yo diría que todas con un enorme interés. La figura de Santiago Carrillo, recuerden a Santiago Carrillo, un hombre de la izquierda española, exiliado en Francia muchos años, cuando el gobierno de Franco, y realizando acciones clandestinas en la España de Franco, una figura muy discutible, pero muy importante en lo que fue la transición española. Otro político inteligente, sensible, que se dio cuenta que había una sola forma de sacar adelante una real transición, que tenía que ser a la socialdemocracia, y que tenía no solo que ser la socialdemocracia, sino incluso con la aceptación del rey. ¿Por qué? Porque bueno, el rey era el símbolo de la unidad. El rey, cosa que Franco había previsto, ¿eh? Es decir, sin el rey no hay posibilidad de que España se mantenga relacionada.
saldrán los separatismos, catalán, vasco y, y hasta los que no tenían mayor consistencia histórica. Llegó a haber un cierto separatismo andaluz, imagínense, gallego también, y bueno, entonces era necesario aceptar a la figura del rey y aceptar, por tanto, la bandera roja, amarilla y roja y olvidarse de la bandera roja, amarilla y morada, etc. Entrevista a Santiago Carrillo, hurga y profundiza en las razones de Santiago Carrillo y también nos está manteniendo en trance porque va la entrevista al paso de lo que estamos viendo pasar en la realidad objetiva. Es decir, es una narradora, de hecho, que hace entrevistas en el momento justo en que hay que hacer las entrevistas. También va a entrevistar a los portugueses. Recuerden la revolución de los claveles. Recuerden ustedes que Salazar, el dictador de Portugal, que murió plácidamente en su cama. Recuerden también la novela Escucha Pereira, o como la del italiano. Sostiene. Sostiene Pereira, del periodista Sostiene Pereira. Una película espléndida, además. Y, y Salazar era un enigmático. Parecía un cura a la vieja usanza. Se vestía de trajes oscuros, generalmente de negro. Era un economista, conocedor de cuestiones de economía, un economista, digamos, riguroso. Era una mano muy fuerte, no se jugaba con los símbolos nacionales, etcétera, pero nunca gritaba. Era sumamente educado, digamos. La prensa estaba muy controlada, pero de buenas maneras, digamos, o guardando las formas. Al mismo tiempo, durante la Guerra de España, apoyó al general Franco, dio protección a los franquistas, sin gritarlo mucho, disimulándolo todo lo que pudo. Un hombre, en fin, acogió a los rumanos, Chorán, Ionesco, Mircea Eliade, etcétera, aquellos rumanos que habían apoyado a los nazis, aunque ustedes digan, pero ¿cómo es posible? Ionesco, Chorán, Mircea Eliade. Bueno, los rumanos tenían mucho más miedo a los rusos que a los alemanes. Y su peligro estaba ahí, en su frontera con la Unión Soviética, y muchos de ellos, además, apoyaron en ese trance a los alemanes, ¿no? Que consideraban que no les habían hecho nada y que de ellos no tenían gran cosa que temer, ¿no? Fueron acogidos por Salazar y eran hombres de inmensa cultura, ¿no? Y de inmensa complejidad. Todos se dieron cuenta de los horrores de todos los totalitarismos y evolucionaron como personas y pensadores de un modo verdaderamente extraordinario. En México, por ejemplo, quien recuerda esto y lo tiene muy vivo y desconfía de todos ellos es mi buena amiga Margot Glantz, que siempre los ha visto con un enorme recelo, hasta escribió un artículo contra Mircea Eliade, pero incluso insinuando que Mircea Eliade había tenido que ver con el asesinato, ya no me acuerdo quién, ya en los Estados Unidos, pero hay muchos que esto lo tienen presente. Los rumanos también. Cuando yo fui a dar conferencias en Bucarest, ya había caído Ceausescu. Recuerdo que habían advertido el embajador Agustín Gutiérrez Canet que seguro me iban a preguntar sobre Mircea Eliade, sobre Ionesco, sobre todos ellos, ¿no? A los que yo por demás admiro mucho. Eh, estos hombres todos estos hombres de estos pueblos eslavos, en el caso de los romanos, son, como ustedes saben, de origen latino. La Rumanía fue fundada por el emperador Trajano y era un centro de descanso, de reposo y de encuentro de los romanos. Y cuando uno ve la lengua, ve enorme parecido. Cuando la hablas no entiendes nada, pero si te dan un texto entiendes mejor, ¿verdad? La lengua es como un enclave latino en medio de pueblos eslavos. Y en efecto me preguntaron, porque yo hablaba de un profesor mío, en la Ibero,
que había sido alumno de estas personas, que había sido un joven entusiasta de estos pensadores. Me refiero a Oriol Tanasescu, que era mi maestro, y claro, lo iban inmediatamente a ligar con todos aquellos. Ionesco, como saben, cree el teatro del absurdo. Estos ya no se creían nada, ni a nada. Habían vivido lo peor de la izquierda y de la derecha. La hermana de Ionesco, no sé si les conté alguna vez, vive o vivía, ya es posible que ya haya muerto, en Saltillo. Estaba casada con una hermana de Catón. Y cuando invitaron a Ionesco a México, era un hombre demasiado interesado en las cuestiones en general del mundo, pero específicamente del mundo desarrollado, pero aceptó la invitación pues, para ver a su hermana, a visitar a su hermana, y pasó más tiempo en Saltillo que en la Ciudad de México. Dio las conferencias en Saltillo. Eran condiciones que quería hablar en Saltillo. Eso impresionó mucho, me contó Catón, a los diplomáticos y políticos mexicanos. Tanto interés en Coahuila y concretamente en la ciudad de Saltillo. Y me contó Catón que el día de la primera conferencia no había ido nadie. O sea que se ve que en aquel tiempo en Saltillo solo Catón había leído a Ionesco. Para la gente ver el señor Ionesco, ahí está a saber quién es, y el teatro estaba vacío. Así que se fueron a tomar un buen café con 2 o 3 tertulianos más, y ahí terminó la visita de Ionesco a Saltillo. Pero bueno, Chorán, como ustedes saben, el hombre que va derrumbando todos los totalitarismos, llevándolos al absurdo y al mismo tiempo, bueno, los títulos de sus libros hablan por sí mismos, ¿no? Del inconveniente de haber nacido, se llama uno, Breviario de podredumbre, se llama el otro. Y yo lo he leído con enorme interés siempre, como que me resulta más bien revitalizador ver que es posible ser vital a pesar de no creer prácticamente en nada de lo que se anuncia políticamente, en los grandes discursos, etcétera, etcétera. Tiene, sin embargo, una página que es radicalmente conmovedora. Eh, Shoran moriría con Alzheimer y en un momento cuenta en un libro que publicó su editorial Gallimard y en México Tusquets, que es la que lo traducía al castellano, que sale de su casa y de pronto no se reconoce en el espejo cuando se va a poner la bufanda. ¿Quién es ese que está ahí? Y le cae el 20 de lo que le viene, lo que en efecto le vino, digamos, ¿no? Y algo así, ciertamente muy, muy doloroso. Mircea Eliade, que Pepe Gordon ha sabido recriar muy bien en 2 libros suyos, y que gran estudioso, pues, de las formas religiosas, de las culturas tradicionales, y no solo eso, sino también las diversas formas esotéricas que se han desarrollado en el mundo, etcétera, etcétera. Bien, leer a Oriana Faraci es un modo de veras de vivir la historia a través de sus protagonistas que ella tuvo el buen tino de entrevistar. Su estilo conflictúa, de pronto el entrevistado le dice que ya no quiere seguir, le pasó con Kissinger, luego lo llama, se vuelven a encontrar y frente termina la entrevista. Y termina la entrevista dejándonos con ese problema a todos perfectamente ordenado, perfectamente decodificado, y hay que seguir viviendo y atendiendo al resto, al resto del asunto. Una gran periodista, una extraordinaria periodista, una mujer muy, muy dura, pero yo creo que para ser un buen entrevistador hay que ser muy duro también. Hay otros que de alguna forma son tan suaves, tan delicados, que uno dice, ay, qué bonita es la persona. No, Faraci nunca aceptó que en principio fueran bonitos, sino que tenían un mundo muy oscuro interior y que era necesario penetrar en ese mundo y poder dar cierto lugar para la luz que el personaje pueda difuminar, ¿verdad? Bien. Esto en cuanto a Oriana Falaci, les recomiendo mucho el libro Entrevista con la historia. Lo publicó originalmente la editorial
No dice aquí círculo de lectores, pero ¿de qué casa? Dice, no, Edinal, originalmente es Rizzoli, Rizzoli en italiano, ¿no? Rizzoli en italiano. Yo no sé si esta edición, que dice Círculo de Lectores, todavía se pueda conseguir. Pero vamos al leñero con los periodistas. Los periodistas es un reportaje que se hace cuando ya Echeverría ha ejecutado el golpe al diario Excelsior. Es un reportaje que nos hace sentir la fuerza apabullante del poder, que nos hace sentir la ingenuidad que pueden sentir no pocas personas ante las máscaras del poder. Recuerden ustedes que Ricardo Garibay, que siempre fue algo, gran escritor, pero siempre fue algo presuntuoso, tenía cualidades para que lo hubiera sido, pero le ganaba el ego y el amor a sí mismo a veces, quizá con demasiada frecuencia. Y Echeverría lo trataba muy bien, y él era de los que pensaba que, como el gran escritor que era, pues se merecía todo. Si le daban un regalo, lo aceptaba. Eso me lo decía Froilán, con que era su gran amigo de Froilán López Narváez, por otra parte. Y le decía a Chere, no te preocupes, en cuanto yo hable con él, esto se va a acabar. Es decir, no va a haber ninguna invasión a Excelsior ni nada que se le parezca. En cuanto yo hable con él. Incluso llegó a escribir el Ricardo Garibay, los que cogobernamos este país. Echeverría se burlaría de todo esto. Echeverría era un hombre de poder que se acercaba a los escritores si les convenía, a los periodistas lo mismo, si les convenía y cuando les convenía. Todavía recuerdo aquel muchacho, aquel joven estudiante del Poli, que cuando fue invitado Salvador Allende a México, viendo que se trataba Allende y Echeverría de compañero y compañero y compañero, se le ocurrió decirle a Echeverría, compañero presidente, y cuando salió le dieron un trayazo, un militar vestido de civil, que le fracturaron el brazo. El presidente de México no es el compañero suyo. Mucho cuidado, ¿no? Habría que estar alertas siempre y descubrir lo que muestran los ojos. Recuerdo que el periodista Javier Peñalosa, también poeta, me decía, fíjese usted, deténgase usted un rato en la cara de Echeverría. Verá usted que es muy cordial. ¿Cómo le va? Qué gusto verlo, dice, etcétera. Pero siga usted con la mirada puesta en él. Y verá de pronto una mirada que da terror. Dura una fracción de segundo. Cuando el alma del personaje no la puede controlar. Nadie puede controlar la vista demasiado tiempo. Hay muchos nervios en los párpados, demasiados, para poderlos controlar. Y si uno mantiene la vista fija, de pronto verá que está detrás de esa aparente cordialidad. Bien, eso creía Garibay. Y ya la última vez, cuando ya era inminente la invasión al Excelsior, no le contestó el teléfono a Echeverría, a Ricardo Garibay. Ahora bien, esta, en la dedicatoria que me hizo Vicente, que yo agradezco enormemente, me puso eh, esta novela, no pongo lo anterior porque ese es muy cariñoso, muy apapachante y me da pena. Esta novela que pretende ser una historia que supera el incidente. Esto es lo que tenemos que analizar a partir de a partir de esta lectura. Hay un punto cuando arranca, quiero decirles ante todo
que este reportaje, que para mí finalmente es un reportaje, y yo creo que deben leerlo juzgando si los mete como una novela, y entonces hay que decir por qué una novela es una novela y por qué lo mete a uno a un nivel mucho más complejo, no solamente del objetivo, de lo exterior, sino también de lo interior, de lo que hay dentro de las personas protagonistas del relato, ¿no? En este libro, en este reportaje, aparecen todos los que trabajaron en el Excelsior y otros que se quedaron, que son los adversarios, en fin, pero también los que estaban dentro, por los que emprendieron el viaje juntos, primero a la calle, luego a reunirse a ver qué hacían, y lo que dio lugar a la creación de Proceso, que fue el gran semanario crítico que todavía existe, pero que durante muchos años fue un real protagonista de la vida nacional. Pero surgiría también el uno más uno del grupo que no cofundó con Julio la revista Proceso, sino que quisieron hacer un diario. Scherer nunca quiso, como muchos pretendían, que rehiciera un diario, por muchas razones. Supongo que tenía razón porque el gobierno de aquel tiempo no lo iba a tolerar. Una revista pase, un diario, cuidado. ¿Por qué? Porque es un gran centro, fuente de información, porque lo van tomando muchos, lo que de ahí surge, lo que aparece en el diario, y porque se volvía en resucitar el Excelsior, que fue un problema muy serio para el gobierno de Echeverría, que querían seguir manteniendo un control del Estado sobre lo que pasaba en el país. El reportaje empieza en efecto como como una novela. No voy a leerlo todo, una partecita, porque aquí sí hay un tono de novela. El reportero, José Leñero, ay, perdón, sí, Tavi, yo vi esa película, ahora me estoy acordando, Indochina, ¿verdad? Sí, 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 Miguel Ángel Sola. Y No, a ese ver, es el nombre de la película que hace mención Tavi. esto es, Es sí, extraordinario. yo sí la vi. Desde luego, a juicio mío, no tiene toda la parte, digamos, periodística que va trenzando Graham Greene. No hay que olvidar que Graham Greene fue corresponsal, tanto en Vietnam como en no pocos países africanos, como lo fuera también en México, etcétera. Pero en fin, el primer capítulo es un retrato, supone uno como lector, porque no pone aquí el nombre. Todos los personajes, digamos, del reportaje de los periodistas, todos aparecen con su nombre real y por tanto se infiere con lo que realmente dijeron, al menos cuando Leñero estaba presente o cuando le contaron a Leñero. Pero al principio es una toma radical de partido en que el reportero se mete en el interior del otro y por eso no le pone nombre, porque incluso lo podrían demandar porque queda muy claro la adicción, las adicciones del Regino Villarredondo. Vean ustedes cómo arranca, no dramatices, cállate, tómate un Alka-Seltzer o un Priperan o un Valium o ponte una inyección de vitamina B o de una vez y ya no digas más, usa el remedio que en 2 minutos te hace reaccionar. ¿Por qué esa cara? Ni que no lo supieras. ¿Ante quién disimulas? Si nadie va a llegar a preguntarte, si nadie te vigila. Esto va creando un personaje de Regino Díaz Redón. Está extraordinariamente bien escrito. Por ejemplo, dice,
Jamás podrás hacer una entrevista a Malraux. Está dando otro elemento del personaje, la envidia de Regino Díaz Redondo hacia Julio Chévez de García, algo que hablaban y daban testimonio los que vivieron cerca de él y de todos aquellos periodistas del Excelsior. Jamás podrás hacer una entrevista a Malraux como la suya, ni traer de Uruguay o de Argentina los documentos que él halló. Admítelo, es tan obvio que hasta risa produce, unas enormes ganas de reírte y llorarte, porque tus notas nunca, pero nunca, tus reportajes nunca podrán valer ni la primera plana que les dieron cuando te fuiste a España hace unos meses como enviado especial. Mentira, eso es mentira, dices mirando al escritorio que te sufre, sobre el sillón que te soporta en casa, frente a la copa que te permite huir como de gira, entre risas de amigos, empleados del taller, subordinados prontos a descubrirte cualidades de periodista grande y atributos de líder al que aún no ha llegado su tiempo. Con esto ya nos está dando a entender que es como el Yago del Otelo de Shakespeare. Es un hombre resentido, es un hombre envidioso. De hecho, Regino llegó joven de la Guerra Civil Española. Scherer le dio trabajo. Scherer llegó a quererlo mucho, prácticamente como un hijo, y lo fue llevando de la mano, le dio puestos importantes, y entonces es la persona que buscan porque gozaba de todas las confianzas de Scherer para mover al sindicato y dar el golpe contra el director del Excelsior. Así lo ve. Pero otros pueden decir, no, es que para Regino lo que estaba haciendo Scherer, por las razones que quieran, no era conveniente o no estaba bien. Así no hay nombre, pero cuando leemos estamos sintiendo algo muy fuerte, un personaje complejo que es la herramienta para dar el golpe al periódico y que de hecho viene a ser un traidor al director que tanto lo había apoyado y que tanto lo había querido. Así arranca pues este reportaje. Luego, esto es claro, ¿eh? Y sentimos un personaje. Luego, los periodistas de El Excelsior iban mucho a un restaurante que estaba en la planta baja y que se llama El Ambassadeur, donde yo nunca comía y dice que se comía muy bien. Al lado estaba un café que se llamaba como el famoso Café de París, donde iba Sartre, el Café de Flor, donde iban muchos periodistas a cafetear, y había una librería francesa muy grande, donde yo iba a comprar libros, porque sobre todo Gallimard tenía una colección de bolsillo en que estaban muchas de las grandes obras del pensamiento social y filosófico a un precio que nunca lo hubiera conseguido así en español. Bueno, en inglés sí, en pocketbooks, sobre todo ingleses, pero a mí leer en inglés me da mucha pereza y tengo de vez en cuando que perder el tiempo sacando el diccionario para entender, cosa que no necesito si leo en francés. Y aparte me gusta más leer en una lengua latina, no por nacionalismos estúpidos, ridículos, sino porque me siento más próximo, ¿no? Y allí iba a comprar libros a la librería francesa, que era enorme, subsidiada por la Embajada de Francia, en fin. Bueno, el caso es que había todo ese mundo allí y en el cóctel de colaboradores, en el Ambassadeur, es una gran cóctel organizado por Excelsior, en que van todos los que estaban temiendo el golpe y que necesitaban hablar, esclarecer las cosas, aclarárselo pocas cosas, y aquí van apareciendo los diversos personajes que iremos viendo desfilar a lo largo del libro. En ese sentido, es un reportaje de una profunda unidad que nos ayuda a entender el ambiente que había en el Excelsior y la pluralidad que había también en el Excelsior. Por ejemplo,
pluralidad y diferencias. Pluralidad y diferencias, que también se notan. Miren, vamos a recordar, Leñero tiene tan buen ojo y es tan auténtico que va a mostrar la complejidad misma que había entre los que hicieron un frente común frente a la usurpación y también al que sentían traidor por acabar haciendo el juego a los que, a los que se habían apoderado o se estaban apoderando del periódico. Por ejemplo, aparece un personaje que era, ¿cómo se llamaba este? Aquí lo tengo, pero bueno, alguna vez les conté que el profesor de mis hijos, de niños, cuando eran niños, en la primaria, un gran maestro de primaria, un catalán, socialista, el doctor, el profesor Costayú, Ramón Costayú, que tenía este idealismo que suelen tener los profesores de primaria, ser positivos, casi a chaleco, de ver que el porvenir de la humanidad tiene que ser muy bueno a la larga, porque acaba triunfando la buena voluntad, etcétera, etcétera. ¿No? Don Ramón Costayú, que un día me dijo, pero usted siempre lee el Excelsior, ese periódico lleno de clérigos. Bueno, las preguntas que se discuten es cuando Leñero les dice en tono desafiante, Leñero es también personaje, les dice, Scherer me llamó porque soy católico. Y entonces, por católico. Y los demás, pero ¿cómo? Porque como Scherer podía ser católico, etcétera, ¿no? Los lugares comunes que se van trenzando, aún de los que forman parte de un libro. En ese sentido, el ojo crítico y realista de Leñero está presente a lo largo, a juicio mío, de todo el libro. También hay errores que detecto yo por una sencilla razón, porque un personaje es desde luego Froilán López Narváez, que gozaba de, que gozaba de las simpatías de Julio Scherer en aquel tiempo. Froilán había, tenía dos tipos de artículos periodísticos en el Excelsior de aquellos años, los que firmaba como Gilberto Kate, por su admiración a Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, y otros a imitación del estilo de Ramón Serrilla, que fue colaborador mucho tiempo, padrino de Hijos de Cheddar, y que si dejó el Excelsior fue por desavenencias con Julio, porque, porque Ramón bebía mucho y a veces no llegaba a tiempo, o de pronto el artículo estaba incompleto, y de pronto artículos geniales, y además creó un artículo, un estilo de artículo de fondo que no he vuelto a ver a nadie que lo imite, y qué lástima. Me imitó a Froilán, eso sí. Consistía en la primera parte ante una noticia muy fuerte que obliga a ocuparse de ella, una primera parte muy breve, en que con un espíritu de síntesis que se plasma ahí, te da todo lo que es necesario saber de lo que objetivamente pasó. Luego vienen asteriscos o lo que quieras para una segunda parte, que es la interpretación. Eso me parece extraordinario. Y Froilán, ya firmando como Froilán M. López Narváez, cuando se va a Zorrilla, empieza a hacer artículos siguiendo este estilo de Ramón Zorrilla. Froilán, yo recuerdo que lo invitamos a una semana de la comunicación que hacían los alumnos, y creo que la siguen haciendo en la escuela, y se invitó a la gente de Excelsior para discutir ese periodismo que estaba apareciendo y que volvía el país a una prensa libre, a una prensa plural, a una prensa crítica, etc. Y recuerdo que Froilán hablaba un poco como sus artículos, de un modo muy ponderado, iba situándonos en el medio del asunto y luego ya entraba haciendo una interpretación. A mí me pareció muy brillante, pero aquí hay un juego
en el que hay una crítica absolutamente injustificada, de alguna forma, confundiendo a la Ibero como una escuela de niños bien, absolutamente conformistas, absolutamente hijos de Televisa, etcétera, etcétera. Creo que si en algún lugar se criticaba muy radicalmente a Televisa, era precisamente en la Ibero y en la Escuela de Comunicación de la Ibero. Es verdad que estaban los que éramos diferentes, seguíamos otras líneas, les hablamos de ellos con cierta burla, como los televisos. Pero ahí estaban ellos, cosa que les molestaba que les llamáramos los televisos. Pero ahí estaban también los otros, como Fátima Fernández Chrysler, para poner un caso, entre muchísimos otros, que más bien éramos lectores de Excelsior y que nos molestaba que se nos confundiera con niños fresa, acríticos, etcétera, etcétera. Esta discusión aparece y de alguna forma Vicente, es muy difícil ser radicalmente objetivo, toma ese partido un tanto contrario pues No. a la Ibero de entonces. Incluso dejaría de dar clases en la Ibero. Esto me doy cuenta yo y algunos de los que convivimos en aquellos años, pero el que no se iría con la finta de que todos eran hijos de Azcárraga en la carrera de comunicación en la Ibero. Pero bueno, esto le pasó a Agustín Gutiérrez Canet sin más lejos, que un reportero, muy buen reportero, que luego se fue a Televisa, por cierto, Guillermo Ochoa, lo entrevista, va a la Ibero, a la Escuela de Comunicación, y habla de los niños fresa de la Ibero, etcétera, etcétera, y la entrevista era con Agustín Gutiérrez, y Agustín se presenta en el Excelsior para decirle a Scherer cómo es Agustín, no espontáneo, crítico y a veces iracundo, para que ese señor reportero diga delante de él lo que escribió en el periódico. Y Scherer, como es Scherer, dio la orden de que se presentara en la redacción, en la dirección, se presentara Guillermo Ochoa, para decirle, diga usted delante de este joven lo que usted escribió. Y entonces Agustín le dice que eso era absolutamente falso y empieza una confrontación. Cuando despiden a que se vaya a su oficina, pues a Ochoa, le dice Scherer a Agustín, ¿y usted qué quiere? Y Agustín le dice, trabajar aquí. Y primero lo pone a repartir el café y cuando se da cuenta que puede ser un buen reportero, le da trabajo y acaba Agustín siendo el corresponsal en Washington del diario Excelsior. Pero en fin, es una historia también de aquellos años. Pero van apareciendo las disputas, las diversas perspectivas de los colaboradores del periódico. Estamos viendo la visión que ellos tenían del México de aquel tiempo, las perspectivas de lo que veían venir. Y todo eso se va encadenando con una fuerza descriptiva notabilísima, con esa capacidad descriptiva que tiene Vicente Leñer y que es verdaderamente un ojo observador verdaderamente privilegiado. Recuerden ustedes que en aquel tiempo en el Excelsior escribía Cosío Villegas, un hombre de una coherencia admirable, un hombre fundador del Fondo de Cultura Económica, fundador del Colegio de España. Él era de Toluca, creo, pero era un admirador de muchos intelectuales de la España de aquel tiempo, y él hizo mucho para que vinieran a México y los llevó al Fondo de Cultura, los llevó al Colegio de México, etcétera. Gastón García Cantú, poblano, estudioso del conservadurismo en México, de un pensamiento un tanto cuanto, eh, muchos lo llaman de avanzada, o muchos prefieren utilizar la palabra progresista, cosa que habría que discutir con muchos detalles, pero realmente era un hombre
algo un tanto cuanto anticlerical. Yo creo que en Puebla se da como en Guadalajara, ¿no? Javier podrá de esto hablarnos. Tantos, tanto un fuero radical anticlerical como todo lo contrario. La Autónoma de Puebla recuerda un poco las luchas de la UDG de Guadalajara, en fin, ¿no? Son como espacios sobre los que se puede establecer. Adelante, Javier. No, nada más para decir que el Partido Comunista Mexicano se fundó en Puebla. Mira, sí, sí, sí. Siempre tuvo esos dos lados, el lado clerical y el lado anticlerical. Ah, Y don Gastón era del lado anticlerical o lejano, digamos, ¿no? A la tradición católica o conservadora en general, etcétera, etcétera. Aparece como personaje, por cierto, un egresado de Ciencias de la Comunicación de la IBER de aquellos años, Raúl Cremú, como personaje que estuvo en aquel cóctel en el restaurante Ambassador. Pero lo que es genial es que nunca los pierde de vista, que vuelven, que reaparecen, que se encuentran en diversas formaciones y que a lo largo de la mitad del libro nos tiene realmente metidos en el conflicto como se vivió en aquellos años. Hoy en día te lo pueden contar como suele contar un historiador escrupuloso, pero ¿quién nos da las palabras, los lugares comunes, los temores, no, todo aquello que de hecho se vivía, las animadversiones dentro de un mismo grupo, etcétera? No hay que olvidar que durante mucho tiempo se criticó a Julio Scherer, colaboradores del Excelsior y de los amigos y los próximos a Scherer, por haberle dado plural a Octavio Paz, cosa que Scherer defendió siempre, siempre. Y Octavio Paz fue el que hizo ver a las personas lectoras, horas de periódicos, etcétera, el que hizo ver los horrores que se escondían tras las fachadas, disque progresistas y democráticas de los países socialistas. Por eso lo defendió siempre. E hizo que lo que se callaba, hay que callarse, de eso no hables, perjudicas a la revolución, se volviera público y se discutiera. Muchos en el fondo querían que Scherer le quitara la revista Paz o que no se lo hubiera dado nunca. Y Scherer mantuvo a Paz hasta el final. Y Paz también le cerraron, claro, la revista cuando le dieron el golpe al Excelsior. Había, en fin, hay también las críticas perfectamente dadas que se hacían al PRI y a la necesidad inminente de que se acabara el partido hegemónico en este país. Yo creo que no hay tema importante de todos aquellos años cruciales que no se siguen discutiendo en este libro. Pero hay un punto en que ya conocemos, en su intríngulis y en su complejidad, a los personajes del Excelsior de Julio Scherer. Entonces, para mí ahí, lo que está siendo novelado, lo que está dando lugar a posibilidad de enfrentamientos mayores o a la posibilidad de rupturas, a la posibilidad también de encuentros humanos profundos, de pronto se detiene y todo se queda ya en una narración puramente objetiva de los últimos momentos del Excelsior de aquellos años. Ahí es donde yo digo, pero creo que es importante que se lo planteen ustedes, es de veras deja en un momento dado de ser novela y se convierte ya en puro reportaje. Es una pregunta que les hago. Para mí hubo un momento en que una novela perfectamente objetivista, sí, pero perfectamente lograda, lleno de movimiento, lleno de oposiciones, lleno de momentos de un dramatismo humano, de pronto todo se vuelve el chisme, en el mejor de los sentidos, el chisme que me informa, claro, pero ya no hay densidad dramática,
ni humana en el libro. Lo sigue uno leyendo, porque lo que pasó fue muy importante, porque nos mantiene informados de algo que pasó una vez y que no volverá. Pero esa es la pregunta que yo hago. Yo siento que empieza no solo como una novela que finalmente no continúa, y no podía, porque sin nombres propios y el reportero haciendo personajes a las personas reales, pues se metía en un lío y estaba negando la objetividad que da sentido del hecho social. Pero bueno, en fin, yo creo que es interesante leer algunas de las formas que sigue el libro. Vamos, por ejemplo, la página 71. Julio no regresaba aún a la mesa. Hay un leitmotiv en los primeros capítulos que es genial. Leñero tiene ganas de ir al baño, como nos puede pasar a cualquiera y a veces en el momento menos deseable, ¿no? Y quieres ir al baño, pero es una reunión en que se discuten cosas importantes y cuando ya vas hacia el baño, y además es un sentido del humor increíble, si dices, ya estoy cerca, oye, ¿te has enterado que fulano? No me digas. Y uno que no aguanta las ganas y tiene que quedarse. Y en eso el mismo director llega y tú estás en la desesperación y te la va haciendo sentir. Y se vuelve un poco como un eje narrativo el deseo del reportero de ir al baño y que no lo deja de tanta gente hablando de tantas cosas importantes y que te da gusto además que te detengan aunque sientes que ya no puedes más. Dice, Julio no regresaba aún a la mesa. ¿Y de veras es muy honrado el director? No sabes, exclamó Froilán. A mí me tocó presenciar una escena inolvidable. Estaba yo con Julio en su oficina, cuando llegó el mensajero de un político importante y le entregó un sobre. Julio tomó el sobre, lo dejó en el escritorio y siguió con la chacha. Hasta muy al rato cayó en la cuenta y que abre el sobre y que se encuentra con un cheque de muchos ceros. Furioso, salió disparado de la oficina y en mangas de camisa, como estaba, alcanzó al mensajero a media cuadra de Reforma. Aquí está el cheque, amigo, y dígale por favor al señor fulano de tal que muchas gracias, pero que el director de Excelsior no. Julio regresó a la mesa. Sí, ya habían cerrado la primera plana. Todo bien. A fuer de estrictos y yendo al fondo del problema de la corrupción, convendría preguntarse qué tan legítimo es fundamentar la economía de un periódico en los anuncios publicitarios. Algunos de empresas transnacionales a las que el mismo periódico, en sus noticias o en sus artículos, ataca constantemente. ¿Es honrado morder la mano del que nos da de comer? ¿Y qué ocurre cuando el sector privado, cansado de tolerar esta contradicción, decide organizar, como ocurrió en el segundo semestre del 72, una campaña contra Excelsior, un boicot de anunciantes? ¿Qué ocurrió? Excelsior se simbra. Julio Scherer García y Eero Rodríguez Toro se ven obligados a denunciar el boicot ante el presidente Echeverría y su secretario del Patrimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña, y el presidente Echeverría ordena entonces a las empresas del sector público cubrir con sus anuncios las páginas publicitarias restadas. A Excelsior por la iniciativa privada. Táctico del partido hegemónico. Te engaña la iniciativa privada. Yo te necesito en este momento para criticar y arremeter contra ciertas posiciones de la iniciativa privada. Te rescato. Ahí donde se fue Bimbo ya no te anuncia. Ahí donde se fue General Electric y ya no se anuncia. Allí donde se fueron A, B, C, D y E, ahora entra la Secretaría de Cultura, ahora entra el gobierno de Tlaxcala. Te llené de anuncios
para que me des las gracias. Vean que toda la mente totalitaria quieren que todos les den las gracias. El pueblo, te saqué de pobre, habría que discutir, pero bueno, el pueblo, todos, dame las gracias, soy yo, a mí me lo debes. Y sin embargo, si Scherer mantiene la línea, se sienten defraudados y te lo hacen sentir. Entonces ya remeten contra ti, como de hecho sucedió. De hecho, este libro es eso, es toda una lección de política y de las complejidades del manejo informativo, aún en un régimen que se quiere democrático. Desde luego nos servirá para conocer en la intimidad, en el modo de hablar, en su lenguaje, a los que formaron el Excelsior de aquellos años. En un momento se habla de un colaborador de la página de fondo al que no querían todos, los de centro, centro derecha, centro izquierda, Alvear Acevedo. Alvear Acevedo acabó, creo que fue el único de los articulistas de la página de fondo que apoyó a los del golpe. Yo creo que él se sentía maltratado, de alguna forma discriminado, porque muy lejos de su modo de pensar estaban Zorrilla y otros amigos de Scherer, y Alejandro Avilés, figura fundamental del catolicismo mexicano, parte de gran poeta. De veras que es un muy importante poeta del que no se habla como poeta, y es una, y es una lástima, pero en fin, no lo querían tampoco, lo sentían muy formando parte de estos católicos que Leñero especialmente detestaba, por eso de alguna forma se ensaña con él, de los que consideraba que uno como católico tenía que vivir al margen, que no podía participar de la discusión pública casi, que tenía que publicar que en su ratonera, o sea, editoriales abiertas y deliberadamente católicas y conservadoras. Por ejemplo, para ver esto autobiográficamente en Leñero, la primera novela de Leñero es una novela muy fuerte, que a mí me fascina, se llamó originalmente La voz adolorida, y cuando la republicaron en Buenos Aires, una editorial argentina, Vicente le cambió el nombre y le puso A fuerza de palabras. Es una novela algo dostoyevskiana y desde luego muy mauriaciana, muy próximo a François Mauriac, el hijo de un hogar católico y conservador que quiere demostrar que él no tiene por qué estar condenado a vivir entre personas mochas, beatas, etcétera, que se rebela contra una familia así con la que quiere romper. Y hace una novela desde dentro, desde la vida interior y desde la rebelión de un católico. Es una novela que a mí me gusta mucho, me conmueve. Hace poco la volví a leer, me encantó. Luego ya Vicente seguiría otro camino, pasando por Los albañiles, que es quizás su novela más completa, más compleja, más profunda. Y luego ya él toma el camino, muchos años, de la teología de la liberación y hace otro tipo de libro muy alejado de lo que anunciaba la primera novela, que es La voz adolorida, ¿no? Pero bueno, cada vez iba más a una novela más próxima al reportaje, más próxima al periodismo y también más comprometida con las izquierdas de un modo abierto, no con la izquierda al modo de Avilés, que es la democracia cristiana, que es la izquierda de Frei, aquel político chileno, muy brillante y muy admirable por otro lado. No hay que olvidar que Frei, cuando basados en la misma constitución, querían no reconocer el, la presidencia de Allende, sino que había que hacer otra elección. Frei defiende a Allende, había que respetar los votos de una mayoría, aunque fue una mayoría mínima. Luego el propio Frei estaría dudando de si hizo bien o no, pero fue un gesto que mostraba ese tipo de catolicismo, digamos, progresista, para decirlo de alguna forma, como ha sido en México, fue en México
el de don Alejandro Avilés. Pero en fin, todo este mundo de una generación anterior a la mía, y algunos de la mía, como Raúl Crebuque, que era colaborador del Excelsior, porque yo colaboraba así, pero en el diorama de la cultura, sobre temas radicalmente literarios, porque siempre la política me ha dado cierta pereza, me aburren y me cansan en general los políticos, en principio dudo de ellos, siento que habitualmente mienten y que tengo que estarme protegiendo de sus mentiras para no caer en ellas. Entonces prefiero hablar de escritores, ¿no? Que en su afán es mostrarse a sí mismo, ¿no? A los que yo admiro. Es decir, hablar desde dentro, ¿no? De sus luchas interiores. Si alguien se mienta la madre a sí mismo, son estos escritores que yo tanto admiro, que descubren sus dudas, sus debilidades, hacen su mea culpa también, en fin, y gozan de la parte lúdica de crear novelas. Bien, esto es para mí los periodistas. No una novela en rigor. Empieza como una novela, a juicio mío, que tiene momentos novelísticos cumbres del, de la novela Testimonio y que de pronto se pierde, a juicio mío, no se pierde para el reportaje, pero sí para la novela. Pero esa es mi opinión y esto es lo que yo creo que ustedes como lectores deben tener siempre presente. Ya es cuarto, yo me callo y les dejo la palabra. Gracias, Paco. Quien guste, adelante, Miriam. No, yo no leí no hice estas lecturas, creí que eran para la próxima semana. Ajá, bueno, no lo discutiremos y en la última sesión también. Ya, Pero sí es importante leerlo, ¿eh? Incluso a nivel estilístico es importante también, ¿eh? Cómo mezcla las diversas voces, cómo va logrando como un coro y luego disidencias, pero un ambiente de la cercanía que da cuando estás amenazado, la cercanía entre todos ellos, ¿no? Recuerden, el propio Froilán, cuando discuten a Leñero porque no le quieren creer de que me llamó al Excelsior por ser católico. Pero bueno, el propio Froilán, que también discute esto, era un hombre que decía que había sido fiel a su maestro Enrique González Casanova, su maestro, su gran maestro en la UNAM, y de ahí su línea de la izquierda, que lo sería siempre, etcétera. Y Froilán siempre fue un defensor de la Revolución Cubana, etcétera. Y por otro lado, su fidelidad a Fray Alberto de Escurto, aquel dominico que llegó a producir obras de teatro y que era uno de los hombres de avanzada en tiempos del Concilio Ecuménico Vaticano II, que daba también clases en la UNAM y que fue el que, dice Froilán, lo convenció como cristiano y que él mantendría siempre esas dos lealtades. Bueno, toda esta gente está presente. Alejandro Avilés, director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, el poeta de los claros días, que es un hermoso libro de poesía. Libro que admiraba, por cierto, Gabriel Saif, y con razón. Es un tipo de poesía lírica, de poesía en el sentido más puro de la palabra. No es una poesía personal ni confesional, es una poesía donde está presente la búsqueda de la belleza en sí misma, etcétera, pero que dirigió La Nación del Pan, que fue panista y demócrata cristiano a lo largo de toda su vida, muy ligado a la democracia cristiana de Venezuela, gran admirador de Caldera. Él era sinaloense con el enorme mérito de salir de un pueblito, La Brecha, y de ser autodidacta. Cuando uno o se sentaba a hablar con Avilés, se daba cuenta que era una gran cultura. Y hay que reconocer que esa cultura la creó solo, sí, buscando a quien había que buscar, y que salió de ese pueblito, llegó a Culiacán, y luego posteriormente ya vino a la Ciudad de México y fue amigo de los fundadores
de Acción Nacional, de los que eran gente que nada tienen que ver con los de hoy en día, ¿no? Estoy hablando de grandes personas. Uno de ellos incluso tradujo la obra de Paul Claudel, El anuncio hecho a María, la Anunciación, que es una espléndida obra teatral, etcétera. Nada que ver con estos panistas de Pancho Cachondo y todo este conjunto de gente bastante vulgar. En fin, ¿no? Pero bueno, estamos en un mundo en el cual lo que abunda es la ordinariez, ¿no? Es decir, la falta de matices y en fin. Adelante ustedes, por favor. ¿Alguien? Ninguno lo ha Sí, leído. Ángel levantó la mano y también Maripepa. Y Adelante. yo rápidamente, mira, encontré por ahí una liga, libro, entrevista con la historia. Ah, La puse en el chat qué del bien. Zoom, Ah, sí, la vi. por si la quieren copiar, porque luego el chat se va. Pero el libro ahí está. Ya ven que si funciona, está completo el libro. Conocer a Ariana Falachi vale la pena, ¿eh? Sí, De veras. está la liga ahí en el chat para quien guste. Y por otro lado, bueno, viendo este equipo que tenía Scherer, ese Excelsior de Scherer, los nombres que tú ya has mencionado, Vicente Leñero, pues estaba Granados Chapa, Carlos ¿Cómo Monsiváis. no? De Granados habla mucho y con Sí, razón. sí, Granados fue, yo creo que fue en buena medida la mano derecha de Cheder, ¿eh? sí, Escribía los artículos editoriales para tratar el tema que más le importaba a Julio, esos los escribía Granados. Y era Granados, ¿eh? No era Scherer que le dijera qué debía decir. Confiaba tanto en el criterio de Miguel Ángel Granados que sí. en realidad era Granados. Ni lo leía, ni lo censuraba, ni... Y sí, claro que lo leía por admiración. Sí, respeto total, ¿no? Sí, El gran Granados Chapa. Pero estaba Carlos Monsiváis, Froilán, que lo has mencionado constantemente, Ortiz Pinchetti, claro, José Emilio Pacheco, Manuel Becerra Costa, Ero Rodríguez Toro, Gastón García Cantú, sí. Ángeles Mastreta, Enrique Maza. No, qué equipo, man. Era la selección No mundial. digo Rocío Villegas, que escribe el estilo personal de gobernar, Sí, un referido a Echeverría, un Rocío libro de Villegas, ironía. sí, bárbaro, ¿no? La selección mundial estaba en ese momento en juego ahí. Así es verdad. Muy bien, gracias. Maripepa. Jorge Ibargüengoitia, perdón. Adelante, Maripepa, perdón. Paco, la edición que yo tengo es esta de entrevista con la historia Qué y es bien. de Editorial Noguer. Que Noguer. tú estabas diciendo cuál era la editorial. Esa fue la primera, yo creo, ¿no? Sí, De sí. Editorial Noguer, de Pero acuerdo. fíjate, dos preguntas que hace Oriana Falachi. Yo creo que Oriana Falachi ya era un personaje en sí tan importante como el que, bueno, casi tan importante como el que iba a entrevistar. De Por acuerdo. eso se hacía, por eso. A ver, le pregunta a Kissinger. Dice, ¿está diciéndome quizá que usted es un hombre espontáneo, señor Kissinger? Si Eh, dejo aparte a Maquiavelo, el eh, primer personaje con quien se me ocurre asociarle es con el de un matemático frío, controlado hasta el espasmo. Quizá me equivoque, pero usted es un hombre muy frío. A ver, eh, ¿quién le puede? Dice, y luego le dice, otra cosa, doctor Kissinger, ¿cómo se las arregla para conciliar la tremenda responsabilidad que tiene y la frívola reputación de que disfruta? ¿Cómo consigue que le tomen en serio Mao Zedong, Chu Enlai, Le Duc Tho, y luego se le juzgue como un despreocupado tenorio, o mejor dicho, un playboy? ¿No le Eso es. molesta? O sea, yo lo que tengo que recuerdo, y por ejemplo, le hice una entrevista a Golda Meir que se la robaron, que la Ah, tuvo que volver a hacer, ¿te acuerdas? A sí, Saddam sí. Hussein. O sea, yo creo que es un librazo este que siempre tiene mucho valor histórico. Yo creo que es un Es- libro de veras que debe estar en la biblioteca de un buen comunicador, ¿eh? Que debe estar, sí, que no debe faltar. exacto. Javier. Yo quiero hacer un comentario en lo que dice Maripepa, pero antes otra cosa de Excelsior. Sí, nombraron todas esas personas, pero lo más importante del Excelsior de Scherer eran los reporteros. eh, O sea, no olvidemos eso. La página editorial de Excelsior fue importantísima,
pero los reportajes llenos de sustancia, llenos de, de mala leche, Periodismo de desespera- interpretativo. ¿sí? Y ahí hubo, no digo que fuesen santos algunos de ellos, ni mucho menos, pero bueno, estuvo Guillermo Ochoa, que fue un extraordinario reportero. Es verdad. Estuvo eh, Mejido, Ah, Manuel Mejido, Manuel México Mejido, Amargo, etcétera. Muy buen reportero, claro. se fue a la frontera, se pasó de mojado, o sea, una serie de cosas que no se hacían en ningún periódico mexicano. Es En ese verdad. entonces los demás periódicos publicaban vueltas al boletín. Eran los boletines de prensa los que les daban la vuelta. Fausto Fernández Entonces, Ponte. perdón, Fausto Fernández Ponte. Fausto Fernández Ponte, que además creo que también cubrió bueno, estaba en la columna de Frentes Políticos, y no da nada más en la parte política. En deportes estaba Manuel Seide y los reporteros eran incisivos, no se quedaban con las preguntas de siempre, eh, etcétera. O sea, y lo mismo podríamos decir de cultura, En cultura estaba Ignacio Solares. de Estaba, espectáculos, claro, estaba Bruce espectáculos, Ramsey. de la sección B de sociales, que era como el Mercurio galante de Pero con temas muy humanos y muy necesarios. Fernando, exactamente. Las reporteras, sobre todo Bambi, Bambi, ahora se me están yendo algunos nombres. Bambi fue una de las importantes. Bambi, María Idalia, María Idalia. Ajá, María Idalia, en fin, eran muy buenas. Y luego, regresando a Oriana Falachi, de lo que decía Maripepa, había una cosa que se le decía el efecto Falachi. ah, Y era, uno se preguntaba, ¿por qué le dan la entrevista? ah, Y la respuesta solía ser por el efecto Falachi, porque mm, ¿le tuviste miedo a la Falachi? ah. Sí, Entonces, era muy arriesgado decirle que no, ya cuando era famosa. Además era una mujer muy atractiva. sí. Y era muy arriesgado decirle que era famosa. También siempre se le criticó, no todo es bonito, siempre se criticó un poco de qué tan cierto era que en la entrevista, cuando la está haciendo, era tan agresiva y usaba esas palabras. Ah, Desde no luego, sabes. ella nunca lo negó y no hay tampoco ninguna prueba de que no lo hiciera. Pero Oriana Falachi, porque es un estilo de entrevista, la entrevista agresiva, tenía su némesis. Y su némesis, y con esto recuerdo a un gran escritor mexicano y un gran periodista mexicano, Federico Campbell, Es verdad. que era un extraordinario entrevistador Y también muy buen novelista también, ¿eh? y un gran novelista, que se nos fue demasiado pronto. Así es. Y por él conocí a Alex Haley. Alex Haley fue el que escribió una novela muy exitosa en Estados Unidos en los setentas, que se llamó Raíces, Mm, donde se fue a África a investigar de dónde venían. Él es o era, no sé si ya murió, una persona de color. Y se fue primero a investigar sus propios orígenes, pero después empezó a investigar los orígenes de mucha gente. Y escribió una novela que fue un gran éxito, y yo creo que una buena novela, que se llamaba Raíces, de la que después hicieron una serie de televisión que también fue bastante buena, que reveló muchas cosas de la población afroamericana en Estados Unidos, y creo que desde ahí fue cuando vino este rollo de no decirles de color, etcétera, sino afroamericanos. Pero Alex Haley era también un gran entrevistador, fue
el entrevistador estrella, yo sé que esto suena como chiste, pero es cierto, el entrevistador estrella de la revista Playboy. Ah, Y es verdad, la revista Playboy tenía muy buen contenido editorial. Y ujú, sobre todo tenía una muy buena entrevista. La entrevista del Playboy era muy famosa. Y digo que era su némesis porque el estilo de él era lo contrario de Oriana Falache. eh, Él era amable, suave, era como un torero que llevaba con mucha ah, calma al toro, lo iba metiendo y era un seductor, ¿sí? Una anécdota que yo la conocí por Federico Campbell era que cuando entrevistó al líder, porque también había el efecto Halley, ah, entrevistó al líder del Ku Klux Klan en Ah, los 70s, lo fue llevando poco a poco. Al principio el líder del Ku Klux Klan le dijo que él no era anti personas de color, que no era antinegro, que no era racista, que no era que sabe qué, pero que había que tomar en cuenta unas cosas y otras, tal, 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 tal. Y lo fue llevando y lo fue llevando hasta que dijo, no recuerdo ya exactamente qué, porque leí la entrevista, pero no recuerdo exactamente qué, pero dijo algo horrible de las personas de color. O sea, que de ese tipo de cosas, de que su IQ era el equivalente a este, a una persona con síndrome de Down, alguna ah, cosa así sí, dijo, ya no recuerdo cuál. Y Aldous Halley le dice, ¿se da usted cuenta que le está diciendo eso a un negro? sí, Había sí, logrado que el tipo se olvidara que su entrevistador era negro. qué notable, qué ¿Sí? historia, ¿eh? ¿Sí? Entonces es una anécdota muy bonita de un tipo de entrevistador, porque se suelen dar entre los grandes entrevistadores, que curiosamente creo que en los últimos 30 40 años son más mujeres que hombres, los grandes entrevistadores. Mm. Este, eh, Es- ¿eh? ajá, Este, pero quería señalar eso, de que había esos dos estilos. sí, sí, es O importante, que hay esos dos estilos, el muy estilo importante. Falachi y el estilo Hale. Claro, también luego está el estilo neutro, entregado, este, que es lamentablemente, que más vemos, ¿no? Sí, Pero que no calificaría como entrevistas narrativas como son las de Falachi. así es. Estoy de acuerdo contigo. Qué importante. Además. Bien, ¿Alguien más? Pues ya son casi las 8, Paco. bueno, pues estaba muy contento yo en la plática. Hasta la ronquera se me está yendo. Pero bueno, este, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. gracias. Tampoco hay lectura para la próxima semana, porque le va a tocar a Javier hablar de inteligencia artificial y periodismo. Gracias también. Sí, yo Mándanos lectura, quisiera, perdón, Tavi, mándanos lectura, profe. déjenme ver, es que es como un rompecabezas, Sí, entonces déjenme ver si encuentro algo que sea sensato. Sí les voy a recomendar ese día cosas. Hay un libro de neurociencia y ciencia ficción extraordinario que me voy a basar en algunas cosas, pero si quieren hacer un ejercicio de reflexión de la inteligencia artificial, porque a mí me gustaría, y lo dijo Paco, Paco me lo pidió, de que sea una clase con mucha participación de ustedes, con mucha discusión, así es. porque no hay netas, sí, no hay netas. Yo les pediría, si pueden, que vean el pedacito de 2001 Odisea del Espacio, Ah, que Mm. está Final. en YouTube.
si ven la película completa o la vuelven a ver, maravilloso, pero si no, si ven el pedazo en el que muere HAL 9000, Mm, que es en el que hablan el astronauta, HAL 9000 mata a uno de sus astronautas, no lo deja entrar, bien. porque Lo siento, considera David, no puedo ¿Mm? abrirte la contra. puerta. Y luego el otro que ya se da cuenta de todo, lo va a desconectar. Ojalá pudieran ver, si pueden ver más de la escena, tanto mejor, pero si no, por lo menos esa parte, esa parte del diálogo entre el astronauta David y HAL 9000. Porque si hay una neta, está ahí. ¿Sí? Bien. Si hay una neta, está en ese diálogo. Y eso lo vio Arthur C. Clarke y el director, Kubrick. Public, Kubrick, lo vieron hace 1000 años. pues 40. 30 y Más. tantos años, ¿sí? Es extraordinario, ¿sí? Muy Qué bueno. bien. Pues nos vemos El también próximo a miércoles. Paco, nos vemos. Gracias. Que Gracias. descansen todos. Igual. Buenas Gracias. noches. Hasta Gracias, luego. querido Adiós, Paco. buenas Hasta luego. noches. Gracias a todos. Adiós. Bye.